Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Cholo patrocina esta reacción, nos trae a una banda que se llama High Standard y en California Dreaming. Es un cover, lógicamente, de Mamas and the Papas, es en directo y bueno, nos cuenta lo siguiente. Tenemos a Akihiro Namba al bajo y la voz, Ken Yokoyama a la guitarra y coros, Akira Tsuneoka a la batería, dice fallecido en 2023. Es una banda fundada en 1991 como cuarteto. El vocalista original abandonó al año siguiente y estuvieron activos como trío hasta el año 2000, cuando entraron en un hiatus. Volvieron en 2011 y bueno, en 2023 Akira Tsuneoka falleció repentinamente a los 51 tras décadas a la batería con la banda, que continúa activa hoy en día. Así que, bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones que van a llegar y vamos allá. Oh, let me so cloud and the sky is red. You're in my work, got a week to stay. I was set when I was, if I wasn't ready. Get it for the freedom, for that breathing, such a week to stay. Oh, the reason for and the sky is red, and the time is red. Every for my feet, but I run. All the weekend's dead, all the weekend's dead. I was sick of getting all these dead people. Before I was in the day, good for the dinner, for the dreaming, such a way to stay. Something to judge me to the time, and out the way, along the way. We got over this day on my day. I take the bread, take the bread. She like a cool, like a cool. I'm gonna stay, I'm gonna stay. Good for the dinner, for the dreaming, such a way to stay. What the beat. Me ha pillado de sorpresa el solo, ¿eh? Oye, esta potencia y esta forma de, bueno, de romper y de hacerlo me recuerda un poquito a Green Day. De hecho, son contemporáneos, porque si ellos, Green Day es un poquito anterior, del 87, esta gente son del 91, pero han tenido ahí caminos Sí, paralelos sí. que está muy bien. Fíjate tú la cantidad de gente que hay. Sí, sí, será algún. Porque allí al fondo se ve otro escenario, será algún festival. Pero bueno, que me mola esta versión, más que la, que la original. La original que tú te quedas dormido, ¿no? Con... Efectivamente. Sí, sí, como si no te conociera. La escucho a menudo porque Es que la, como. la, la original es para estar con un cigarro de la risa tumbado en el sofá mientras escuchas esa canción y entras en un momento onírico, ¿no? Claro, además, nunca me había parado a mirar la letra de la canción. Ujú. Y ahora que lo están poniendo aquí en inglés y en japonés, Sí, sí. me paré en una iglesia y me pretendía rezar. ¿Pero Ujú. esto qué es? Bueno, después, si quieres, analizamos la letra un poquito más en profundidad o lo hacemos al O principio. sea, que me pasó igual con el Living on a Prayer de Bon Jovi, ¿eh? Ujú. Creía que era viviendo en un juego y no, no es viviendo en un juego. Así que, Así que, bueno, es que esta canción lo que va es sobre la tristeza, el desarraigo, el deseo de escapar, la búsqueda de un lugar donde sentirse vivo, la frustración interna por además no poder hacerlo. Em,
Así que bueno, pero está guay porque aquí entramos en una catarsis punk que me ha gustado bastante. Me ha molado lo que no está escrito. Sí, sí, sí. Bueno, claro, convertir California Dreaming en un tema punk les va como anillo al dedo para su estilo, así que la melodía Sí, sí, original, claro. claro, em, ellos lo que hacen es aumentan la velocidad para empezar en torno a los 200 BPM. Y claro, está bien porque hacen sus voces dobladas, lógicamente ellos tienen un tono de voz, eh, digamos, más crudo que el original, que son voces así como muy melodiosas. em, Power chords sin parar, lógicamente, como buen grupo punk, dándole matices con el palm mute, ¿vale? Muteando las cuerdas Sí. con la palma de la mano, haciendo variaciones rítmicas de la canción original para mantener esa energía. Eh, el bajo creo que es el que sigue más la armonía original. em, y bueno, pues muy bien, mucha energía, mucha brutalidad comparado con la original. em, Creo que Con es esta no te el... aburres. No, no, no. Los coros que los hace, creo que el guitarrista, ¿no? Es el que hace los coros, Sí, el que sí. está cantando es el bajista. Pues el guitarra empieza a hacer los coros y llega a notas bastante arriba, ¿eh? Me ha sorprendido. Eso sí, mediante romper la voz y grito, pero llega. Pero llega, llega. Y me ha roto la cabeza cuando ha empezado a hacer el solo. Digo, espérate, claro, porque no te esperas ese tipo de solo en un grupo punk. eh, y bueno, es como encontrar un unicornio, ¿sabes? Entonces venga, vamos a repetir y ver el tema del solo, que lo he cortado porque diciendo, tiempo muerto, que esto me ha dejado, como dices tú, con el culo torcido, Con ¿no? el Así culo que, torcido, así efectivamente. que venga, vamos a continuar. Let's go! Oh, something's so black, and the sky's red. Longing for what that we say. Together, I do need it today. Dirty for the cat, for the dreaming. 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 Súper Madre bien, mía. súper bien, súper Increíble, bien. increíble. Así que, bueno, desde luego, esto es, si estás en el público, esto es para desfogar, ¿no? Para soltar ahí toda la energía. Seguramente, bueno, claro, en el público japonés no lo sé, pero en el público occidental, el público estarían derramándose la cerveza unos a otros, La ¿vale? cerveza y lo que no es la cerveza, ¿eh? Lo típico de tú estás empezando a ver la actuación, empiezan a empujar hacia Y, tú, y cu- y cuando vas a beber dices, ¿qué pasa aquí? Se han bebido mi cerveza, ¿eh? medio llorando, y, encima que vale carísima en los conciertos. Además, de verdad. Sí, sí, y lo cobran a precio de oro. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Claro, em, es que hay mucha diferencia con respecto a la original, porque la original es como folk pop suave y esto es punk melódico, rápido, Rápido. bastante rápido. Em, las armonías de voz son más complejas en la original. Aquí hay mucha voz rasgada y los coros, También es que la canción original era de los 70. pues, buah, por ahí, 60, Por 70. ahí, por ahí sería.
Por ahí podría ser. No me acuerdo exactamente. Bueno, el ritmo es explosivo en esta nueva versión y era muy lentito en la original. En la original era guitarra acústica y creo que había una flauta. Y, y aquí pues batería súper veloz, guitarras y bajos a tope distorsionados. No, del Y claro, 70 no, del 66. claro, me sonaba 60. Y claro, la emoción es como de nostalgia en la original y aquí es como de rebeldía en la... Aquí van a tope, ¿eh? Claro, así que nada, está muy bien, está muy bien. Gracias, Cholo, por patrocinar la reacción. Amigos, si os ha gustado, pues se agradece el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno, pues veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Dentro de poco tenéis a Hagane. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.